Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de gestión de los sistemas de información para la toma de decisiones en salud. Soy el doctor Martín Vázquez y trabajo en la Oficina de Gestión de la Información del Ministerio de Salud. En esta sesión ustedes aprenderán un par de casos prácticos sobre cómo implementar un tablero de mando integral. ¿Qué cosa es un sistema de información? Hay muchas definiciones, vamos a escoger una de ellas que nos parecía apropiada. Es un conjunto ordenado de elementos que permiten manipular toda aquella información necesaria para que los estamentos ejecutivos de una organización puedan realizar una toma de decisiones informadamente. Algunos aspectos importantes sobre el sistema de información. La información tiene un costo, no es gratis. Y la mejor información tiene un mayor costo. Puede que este mayor costo sea reflejado en una inversión financiera o en el uso de más recursos humanos, de más personal para recolectar o procesar la información. Los sistemas de información pueden ser implementados utilizando tecnologías de la información como tablets, PCs o desktops, o puede ser implementado también en formatos de papel. La calidad de los datos depende del ingreso de los datos al sistema y no del procesamiento o de la visualización. Hay una frase en inglés que quiero que recuerden, es garbage in, garbage out. Si entra basura al sistema, sale basura del sistema. Vamos a utilizar el enfoque del tablero de mando integral para utilizarlo como eje y discutir las maneras en que podríamos manejar los indicadores en los diferentes niveles del sistema. Bueno, el tablero de mando integral es un concepto desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, consultores de la Escuela de Negocios de Harvard. El problema que ellos habían identificado era que en muchos negocios las empresas tendían a gerenciarlos basándose solamente en las medidas financieras. El tablero de mando, en contraposición a este hallazgo que tenían ellos, es que es un sistema de información que permite monitorizar y alcanzar los objetivos, puesto que ha sido diseñado para proveer una visión global del desempeño de una organización en relación con sus objetivos. No se focaliza en un solo aspecto, sino que busca traducir todos los objetivos estratégicos de la organización dentro de un set de indicadores, minimizando así la sobrecarga de datos. El tablero de mando integral se organiza en base a 4 perspectivas: los procesos internos, los clientes, las finanzas y el conocimiento, la educación y el crecimiento. La administración del conocimiento. Ese es el enfoque original. ¿Cuáles son los usos del tablero de mando? ¿No? Los siguientes: clarificar la estrategia y comunicarla a toda la organización. Alinear los objetivos macro y micro con la estrategia. Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los presupuestos anuales. Controlar o medir de manera sistemática los indicadores más importantes de la entidad y obtener retroalimentación para aprender cómo mejorar la gestión. Algunos aspectos importantes sobre el tablero de mando son los siguientes. Cada nivel del sistema sanitario, entendiendo como direza, red y establecimiento de salud, requiere de un tablero de mando personalizado, pero todo el conjunto dentro de una misma direza debería estar orientado por los mismos objetivos. No puede tener una IPRES o una red un tablero de mando que esté con sus propios objetivos y no apunte hacia los objetivos de toda la organización. Bueno, el tablero de mando es más útil para el director, el gerente, el jefe de la red o el jefe del establecimiento, pero mientras que a nivel operativo, además del tablero de mando, será necesario un set de indicadores más específicos, ¿no? Esto se nota en los establecimientos de salud más complejos, en donde cada servicio necesita su propio set de indicadores. Es importante que el tablero de mando se construya de manera compartida, de manera que las conclusiones que se extraigan sean válidas o sean consideradas válidas para todo el equipo y los colaboradores.
Vamos a mirar una propuesta de tablero de mando integral para una direza o jereza, ¿no? Y como es una adaptación de un instrumento que se utiliza en el área empresarial privada a eh, a una entidad pública, las perspectivas cambian un poco, ¿no? Entonces, los procesos internos ya no serán tales, sino que serán las prioridades sanitarias, los clientes serán los usuarios externos, ¿no? Los pacientes, las finanzas ahora serán el presupuesto público, y el conocimiento, la educación y el crecimiento se interpretará como los recursos humanos, ¿no? Que son aquellos que justamente gestionan esto, ¿no? El conocimiento y la educación de la entidad. Esta propuesta de tablero de mando integral la hemos extraído de un documento que se llama Plan Operativo Institucional y Tablero de Mando Integral en la Dirección Regional de Salud de San Martín. Y este documento se puede descargar del link que ven ahí. Es un documento en el cual participamos nosotros personalmente e intenta resumir el proceso con el cual se desarrolló este tablero de mando, ¿no? De manera relativamente sencilla, ¿no? Quiero mostrarles aquí una página con las prioridades sanitarias que se describen en el documento, ¿no? Entonces, para la prioridad mortalidad materno-infantil, la estrategia de intervención era prevención del embarazo, diagnóstico temprano de la complicación, tratamiento apropiado de la complicación. Entonces, si esa es la estrategia, ¿cuáles son las actividades clave de esa estrategia? Planificación familiar, control prenatal, atención del parto, atención de la emergencia obstétrica y referencia a la emergencia obstétrica. A partir de las actividades claves, se construyeron los indicadores que formaban parte. De la misma forma, en este otro ejemplo, en donde la prioridad era desnutrición crónica en menores de 5 años, la estrategia de intervención era prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades prevalentes de la niñez, agua segura, alimentación complementaria del menor de 3 años, y las actividades claves eran inmunizaciones, atención integral del niño, vigilancia de la calidad de agua, control de crecimiento y desarrollo y alimentación completa. Estas actividades claves finales daban origen a los indicadores. Ahora, veamos, esa fue la prioridad que en el tablero original se llama procesos internos, ¿no? Ahora, las otras 3 prioridades de este tablero eran recursos humanos, usuarios y finanzas. En recursos humanos, la estrategia de intervención consensuada en esta direza en ese momento era implementar incentivos laborales, y las actividades claves eran reconocimiento individual al buen trabajo realizado, reconocimiento colectivo al buen trabajo realizado. En usuarios, la estrategia de intervención fue mejorar la calidad y cobertura de atención. Las actividades claves fueron medición de la satisfacción del usuario, identificación de las barreras al acceso de los no usuarios. Y en finanzas fueron mejorar la calidad del gasto. Era medición de los ingresos, medición de la calidad del gasto y medición de la ejecución presupuestal. Entonces, estas eran las 4 perspectivas que contenía este tablero de la direza, ¿no? Finalmente, quedaría un total de 50 indicadores. 38 indicadores correspondían a las prioridades sanitarias, 2 indicadores correspondían a recursos humanos, 5 indicadores a los usuarios, a los pacientes, ¿no? Y a finanzas también 5 indicadores. Muchos de los indicadores, pero no todos, estaban disponibles a nivel de la red. O sea, 50 de estos indicadores estaban en el tablero global, pero una buena parte de ellos también se podían recoger a nivel de las redes, ¿no? Este tablero de mando integral se elaboró en hojas de Excel donde se llenaban los datos en unas hojas iniciales, y a través de diversas hojas los datos se podían ir agrupando por redes, ¿no? Se podían visualizar por redes, y finalmente había un cuadro resumen donde se visualizaba de toda la región. Esta experiencia de tablero de mando integral se desarrolló en medio de las limitaciones tecnológicas, ¿no? Derivadas de los sistemas de información que tiene el MINSA, y estas limitaciones persisten hasta la fecha, ¿no? No tenemos este documento no describe, ¿no?, realmente cuál es el tablero
de mando integral para una red, pero sí te da algunas pautas porque en el documento se describen los indicadores que formaban parte de la red. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una red integrada de salud, lo que yo propondría es seguir las mismas perspectivas que se identificaron para la DIRESA, ¿no? Que las tienen ahí. Sin embargo, hay que resaltar que la trama de indicadores detrás de este tablero de mando integral debería permitir los indicadores hasta el nivel de IPRES, ¿no? De la misma forma que el tablero de la DIRESA permitía ver los indicadores a nivel de redes, el de las redes, el tablero de redes, debería permitir ver los indicadores a través, a nivel de IPRES, ¿no? Aquí les voy a mostrar una propuesta de indicadores para un nivel de IPRES, ¿no? Esta propuesta la he tomado de una publicación de un hospital de Argentina, que es quien describe cómo realizaron este tablero de mando. Ahí está el URL, el URL para descargar el documento, ¿no? Sin embargo, tengo que volver a resaltar que si bien esta propuesta elaborada por este equipo de salubristas argentinos propone un número de indicadores para la gestión global del hospital, recordar que mientras más complejo sea un hospital, más pequeños sets de indicadores tendrán que haber en cada servicio, ¿no? O sea, tendrá que haber un set de indicadores para la gestión del servicio de hematología, un set de indicadores para el servicio de imágenes, ¿no? Que estos sets de indicadores son de manejo del jefe de servicio, del jefe de departamento, ¿no? Dependiendo de la organización. Y un tablero global para todos. Las perspectivas que se organizó en esta propuesta de tablero para un hospital son muy similar a lo que habíamos visto nosotros, una perspectiva de procesos internos, una perspectiva de clientes, una perspectiva de finanzas y una perspectiva de formación y crecimiento. Los indicadores identificados en cada una de estas perspectivas los vamos a relatar brevemente, ¿no? En la perspectiva de procesos había el total facturado, ¿no? Sobre el total de lo que se gastó realmente, ¿no? O sea, lo facturado, o sea, lo que se cobró sobre lo que realmente se gastó, ¿no? Ese era un indicador. Historias clínicas mal confeccionadas, ¿no? O faltantes sobre el total de historias clínicas, ¿no? Tiempo que no se utilizó para brindar una atención sobre el total de horas de la atención, el número de órdenes de compra eventual, o sea, inopinado, ¿no? No planificado, la antigüedad media del equipamiento tecnológico, la tasa de reprocesos, ¿no? De cuando un examen de laboratorio sale más y hay que volver a procesarlo para obtener un valor apropiado, ¿no? El número de infecciones sobre el número de pacientes internados, ¿no? Infecciones intrahospitalarias, la demora promedio de preparación de pacientes de emergencia, el número de reprogramaciones en quirófano, el personal de soporte sobre el personal médico, los paramédicos sobre el número de camas y los médicos sobre el número de camas. En la siguiente perspectiva, que es la perspectiva de los pacientes, 8 indicadores, el tiempo de estadía, la tasa de mortalidad, el número de quejas, la demora promedio en los turnos, o sea, para tener una consulta, la falla de atención en el primer intento, el índice de satisfacción del paciente, personal ad honorem y agregados por el personal permanente y contratado. Eso es un indicador del prestigio del establecimiento, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a trabajar de manera gratuita en mi hospital simplemente por que tengo prestigio y la gente quiere aprender acá, ¿no? El último indicador, que también tiene que relacionado con el prestigio, es médicos docentes sobre el total de personal. En el documento hay una descripción un poco más amplia de cada uno de estos indicadores, así que no se preocupen si es que alguno resulta muy cortito y difícil de entender. En la perspectiva financiera de este tablero de mando integral para las CIPRES, los indicadores seleccionados fueron fondos autogenerados sobre el total de costos operativos, ¿no? O sea, cuánto recibimos y cuánto gastamos, ¿no? El giro de cama, que se refiere al número de pacientes que una cama logra mover en el mes,
el costo operativo por cada día cama, el porcentaje de ocupación de cama, la morosidad promedio de los terceros pagadores, en nuestro caso los terceros pagadores son el SIS, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud por lo menos, la variación porcentual del número de pacientes por tercer pagador, cuántos pacientes estamos atendiendo por el SIS y cuántos pacientes estamos atendiendo, digamos, no SIS, ¿no? Aunque actualmente eso ocurre en la Argentina, pero acá nosotros no tenemos esta situación. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, tenemos los siguientes indicadores: total de pacientes día sobre el total de los salarios del personal del hospital, la antigüedad media del personal, el índice de satisfacción del empleado, el número de pacientes arancelados con padrón sobre el total de pacientes atendidos. Esto es una situación en donde hay pacientes que tienen seguros y pacientes que no tienen seguros, que acá en el ministerio, en el país, esta situación prácticamente no ocurre, ¿no? Dinero destinado a la capacitación sobre el total de empleados, horas de capacitación sobre el total de empleados, número de sugerencias sobre el total de empleados, porque se supone que los empleados emiten sugerencias porque están interesados en la mejora del establecimiento, y la tasa de ausentismo. En los documentos que hemos colocado ahí, creo yo que la lectura de ellos puede dar algunas pistas sobre cómo implementar estos dos tableros que hemos colocado con más detalle en sus respectivos establecimientos, en sus respectivas lugares de trabajo. Quiero conversar con ustedes un poquito sobre recomendaciones para implementar tableros de mando integral o indicadores clave de negocios. Los indicadores clave de negocios es un concepto que tiene que ver con que uno selecciona aquellos indicadores que son críticos para vigilar el desenvolvimiento de la institución y pues los monitoriza de manera continua. Identificar indicadores clave de negocios es una forma más simple de hacer seguimiento a los objetivos institucionales, ¿no? Hacer un tablero de mando es un poquito más complicado, pero seleccionar un listado de indicadores clave puede ser más sencillo. Pudiera ser esa la forma de trabajar quizás a nivel de un establecimiento de salud de primer nivel, un establecimiento de salud 1-4. Sin embargo, creo yo que un hospital, ¿no? Incluso los hospitales pequeños, sí deberían tener alguna forma de tablero de mando integral para facilitar la gestión. Entonces, estas recomendaciones que, digamos, las coloco aquí, que surgen de la experiencia que yo he tenido en el trabajo con la creación, el desarrollo, el monitoreo de indicadores, la pongo aquí a disposición de ustedes. Los indicadores deben estar alineados con los objetivos institucionales. No pueden ser solamente de interés del gestor. Tienen que ser alineados con los objetivos del Ministerio de Salud, ¿no? De la institución a la cual pertenece la entidad. Los indicadores deben medir aquello que se espera que midan. ¿Por qué? Porque algunas veces uno tiene una actividad clave, una actividad importante, y decide que tiene que tener un indicador, pero como los datos de esa actividad no se están recogiendo, o sea, no están disponibles los datos para armar el indicador, se escoge un indicador aproximado. Pero a veces este indicador aproximado, cuyos datos sí están disponibles, no necesariamente mide lo que se espera, ¿no? La actividad importante, la actividad clave, mide una actividad secundaria, una actividad terciaria que tiene poca importancia, ¿no? Y de esta forma se distorsiona la medición del objetivo. O sea, tienes un objetivo que lo estás midiendo a través de un indicador, pero que los datos con el que se construye ese indicador no corresponden al objetivo. Entonces, eso de ahí lo he visto yo que ocurre muchas veces simplemente porque como no hay el dato, le cogemos un dato aproximado y no es la mejor solución, ¿no? Si hay una actividad clave que requiere ser medida y no tiene datos, pues la única solución es implementarle un mecanismo de recojo de datos, ¿no? No hay otra opción. Luego, bueno, ese es el segundo. En el tercer punto es, si un indicador es clave para la gestión y no se tienen los datos, debería implementarse una forma de recojo de información. Es lo que acabo de mencionar al final. Los indicadores deben ser construidos con todo el equipo de gestión. Esto es súper importante, porque todo el equipo de gestión
tiene que entender para qué es ese indicador y cómo se construye ese indicador. De manera que entiendan para qué se hace el esfuerzo de recolectarlo, de analizarlo, y validen la toma de decisiones a través de esos indicadores. Si bien, ¿no?, es deseable contar con sistemas de información automatizados basados en tecnologías de la información, ¿no?, para las actividades de recojo, procesamiento, visualización de los datos, en las CIPRES, que no tienen mucha demanda de pacientes, puede implementarse registros de papel y hojas de cálculo, ¿no?, teniendo cuidado de no sobrecargar las labores del personal. Esto mismo también puede hacerse en los servicios, ¿no? O sea, todo el hospital puede tener de repente algún sistema automatizado de tablero de mando, pero en los servicios, ¿no?, llámese un área de pediatría, un área de cirugía, pueden implementarse para la recolección de alguna información, registros en papel, ¿no?, cuadernos, ¿no?, ese tipo de cosas que después se pueden llevar a una hoja de cálculo y hacer el análisis necesario, ¿no?, día a día o semana a semana. Otra recomendación es que cualquier sistema de información electrónico que se diseñe, ¿no?, en el cual se inviertan recursos humanos o recursos financieros, debe estar preparado para funcionar en la web, ¿no? Si vas a empezar algo nuevo, no vas a estar utilizando algo del pasado, ¿no?, un sistema del pasado, y vas a empezar con algo nuevo. Esta aplicación tiene que funcionar en web. No puede utilizarse esas aplicaciones cliente-servidor que se utilizaban en el pasado, ¿no? Ahora, puede hacerse uso de alquiler de nube. No puede alquilar nube por módicas sumas, porque la nube se alquila de acuerdo a la necesidad. Entonces, un establecimiento de salud pequeño puede alquilar una nube por un costo pequeño también, y de esta forma ya no tiene que tener un centro de información, porque un centro de información con servidores requiere que tener protección eléctrica, protección contra desastres, tiene que tener personal las 24 horas del día que esté atento a los imprevistos que puede haber, ¿no? Entonces, todo eso es muy costoso. Al alquilar nube, ya cubre todos esos servicios de mantenimiento a las 24 horas. Si bien uno puede decidir eventualmente que una institución tenga, por poner un número, 50 indicadores, ¿no?, una entidad 50 indicadores, estoy seguro que de esos 50 indicadores hay 15 o 20 que son los más importantes. Entonces, uno podría empezar un sistema de información con los 15 o 20 indicadores más importantes y progresivamente ir incorporando el resto de indicadores de acuerdo a las facilidades tecnológicas que haya o de acuerdo al presupuesto que esté disponible para implementar el sistema de información. Recalco aquí otra vez que la información tiene un costo. Entonces, una mayor inversión puede hacer que este sistema vaya creciendo, ¿no? Quiero además aquí hacer resaltar que una selección inadecuada de indicadores, o sea, indicadores que no son los de las actividades relevantes, que no son de las actividades medulares de la institución, no se va a corregir. O sea, seleccionar mal un indicador no se va a corregir con un sistema de información muy sofisticado tecnológicamente, ¿no? Le van a dar vueltas simplemente a un dato que no corresponde a una actividad clave, ¿no? Y les dejo ahí mi correo institucional para absolver las dudas o preguntas que tengan. Muchas gracias por su atención. Los invito a continuar con los demás contenidos seleccionados para ustedes.